Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez, soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia. No sé si ya lo dije, soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a ver el caso de la destilación extractiva de la mezcla de etanol-agua utilizando glicerol como agente de separación. Ya vimos en un video anterior que es posible obtener alcohol anhidro y superar el azeótropo de la mezcla etanol-agua por medio de la destilación azeotrópica heterogénea utilizando ciclohexano. En este video vamos a tomar de nuevo como caso de estudio la separación de esa mezcla azeotrópica, pero ahora vamos a utilizar la destilación extractiva, que es un caso particular de la destilación azeotrópica, en este caso homogénea, y vamos a usar glicerol como agente de separación. En general los glicoles, y en particular el glicerol, muestran tener una elevada capacidad para separar la curva de equilibrio líquido-vapor de la mezcla etanol-agua de la línea de 45 grados y así permitir superar el azeótropo que se presenta al 96% en peso. En el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional hemos trabajado extensamente en la destilación extractiva y esto nos ha permitido conocer un poco más del proceso, entender el potencial que tiene el glicerol como agente de separación y posteriormente plantear estrategias de control y de optimización de la destilación extractiva. Entonces vamos a utilizar hoy Aspen Plus para simular la destilación extractiva de este sistema y para poder entender algunas consideraciones básicas con respecto a la convergencia y también con respecto al consumo de energía de esta operación. Espero que este video sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal y recuerden, nos vemos en el simulador de procesos. Bien, vamos entonces a iniciar ilustrando la destilación extractiva del sistema etanol-agua-glicerol. Es muy similar a lo que habíamos reportado en el video de etanol-agua ciclohexano por destilación azeotrópica heterogénea. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué deshidratar etanol? Hay básicamente dos razones. La primera de ellas es si observamos la curva de equilibrio líquido-vapor de la mezcla etanol-agua, vamos a encontrar que hay un azeótropo alrededor del 88% molar de etanol, lo cual hace que la separación no pueda llevarse a cabo por destilación convencional. Pero además, si vemos un diagrama de fases de la mezcla etanol-agua-gasolina, asumiendo la gasolina como un componente puro, pues vamos a encontrar que hay una zona de miscibilidad parcial bastante amplia en donde podrían formarse dos fases líquidas e impedir así que estuviera en una sola fase la mezcla etanol-gasolina y en ese sentido entonces generar problemas de operación en el motor de los vehículos en los cuales se utilizara esta mezcla, que básicamente es una mezcla del 90% de gasolina y 10% de etanol. Entonces, este diagrama es la explicación de por qué se requieren altas purezas en el etanol para que al mezclarlo con gasolina permanezca en una sola fase. Normalmente se espera que la pureza esté por encima del 99.5% en el etanol para garantizar que no se va a presentar un problema de separación de fases. Miremos entonces qué es la destilación extractiva. Básicamente es un conjunto de dos columnas de destilación. En la primera columna se alimenta por una etapa intermedia el etanol azeotrópico. Ese etanol se precalienta previamente dependiendo de la operación que venga y por una de las etapas de cima de la columna se alimenta solvente, que en este caso es el glicerol. Aquí lo que va a suceder es que el glicerol va a atrapar selectivamente el agua, llevándola hacia el fondo de la columna para sacarla como corriente en la parte inferior y en la parte superior va a salir alcohol anhidro o de muy alta pureza. La corriente que sale por el fondo va a ir a una segunda columna de destilación, que es la columna recuperadora, y aquí lo que se busca es recuperar ese glicerol que va a salir por el fondo de la columna y sacar por la parte superior de la columna una corriente de agua muy pura o con muy bajas cantidades de etanol. El glicerol que se recupera aquí entonces se llevará o se recirculará a la corriente de solvente que entra a la columna de destilación extractiva. Puesto que en esta columna recuperadora se está separando o se está purificando ese glicerol que tiene un alto punto de ebullición, para disminuir un poco el punto de ebullición, esta columna deberá operar a bajas presiones, es decir, a vacío. Bien, y aquí lo que vemos en este diagrama
equilibrio líquido-vapor o diagrama XY como también se conoce, en la línea negra continua estamos viendo el equilibrio típico de la mezcla etanol-agua y luego estamos viendo datos experimentales de equilibrios que utilizan etilenglicol o glicerol como agente de separación para ver que la introducción de esos solventes desplaza la curva de equilibrio, elimina la posibilidad de que se forme el azeótropo y de esa manera pues es más sencillo hacer la separación. Y entre otras cosas se observa también que el glicerol es el que tiene mayor capacidad, digamos, para separar la curva de la línea de 45 grados y facilitar la separación. Bien, entonces el diagrama que vamos a representar en Aspen Plus es este que vemos aquí. Les recomiendo entonces seguir este diagrama de flujo y dibujar este diagrama de flujo tal y como lo estamos viendo en este momento. Vamos a utilizar el modelo NRTL para hacer el cálculo de las propiedades del sistema y del equilibrio de fases. Y también les dejo entonces aquí definidas los datos de las condiciones iniciales de la simulación, es decir, de las corrientes que inicialmente vamos a definir o que se van a definir en cada uno de los pasos como corrientes de entrada del proceso, al igual que les dejo los datos de las columnas, la columna extractiva, que es esta primera columna, y la columna recuperadora, que es la segunda columna del proceso. Entonces, se espera que ustedes ya tengan un manejo intermedio o levemente avanzado de Aspen Plus, así que vamos a partir de la simulación en Aspen, suponiendo que ya se han cargado los componentes, se ha elegido el método de propiedades y se ha hecho el dibujo o el esquema de la primera columna de destilación, de la columna de destilación extractiva. Entonces, a partir de eso vamos a empezar a definir el problema. Entonces, vamos directamente a la simulación de Aspen Plus. Este es el dibujo que debemos generar inicialmente. Vamos a empezar definiendo las corrientes, empezando por la corriente de alimento, que es la que lleva el alcohol azeotrópico. Esa corriente de alimento va a 78 Celsius, 2 bar, un flujo de 250 kmol por hora y tiene fracciones molares de 0.88 para el etanol y de 0.12 para el agua. Luego definimos la corriente de solvente. Esa corriente va a 65 Celsius, una presión de 2 bar, un flujo molar de 100 kmol por hora y tiene una composición en fracción molar de 1 para el glicerol. Después de eso vamos entonces a los bloques. Ya tenemos aquí dibujada la primera columna, la extractiva. Vamos a definirla. Esa columna tiene 24 etapas, un condensador total. Vamos a ajustar la convergencia al método azeotrópico, teniendo en cuenta que aquí va la mezcla azeotrópica etanol-agua. Vamos a colocar un flujo de destilado de 217 kmol por hora y una relación de reflujo de 0.6. Luego en corrientes, la corriente de ingreso del solvente va a ser, la etapa, perdón, va a ser la etapa 3, la del alimento va a ser la etapa 16 y la columna va a operar a una presión de 1 bar y vamos a asumir que es constante esa presión. Hasta aquí tenemos definida entonces la columna, podemos correr la simulación. Se inician los cálculos de manera muy rápida, debería alcanzar la convergencia con las especificaciones que le hemos dado. Eh, Pueden observar ustedes que hemos utilizado una relación de reflujo inferior a 1, es una relación de reflujo baja, y también la relación solvente-alimento que colocamos es inferior a 0.5. Bien, ya están los resultados. Vamos entonces a la columna, a los perfiles de la columna. En este momento nos interesa revisar el perfil de composición para saber si efectivamente se está llevando a cabo la separación que deseamos y lo que podemos generar entonces es el perfil de composición en fase líquida y obtenemos algo como esto. Fíjense en la columna, en la parte superior hay etanol muy puro de fracción molar cercana a 1 y en la parte inferior se obtiene una mezcla mayoritariamente de glicerol y de agua.
¿sí? Y vemos cómo la columna lo que va haciendo es acumular el agua y llevar las cantidades de agua que pueda haber en el sistema hacia el fondo de la columna. De igual manera podríamos verificar otros perfiles, por ejemplo el perfil de temperatura de la columna, y evidenciar entonces que efectivamente como no hay cambios importantes en la composición debidos a separación, pues tenemos perfiles de temperatura casi constantes o con cambios muy pequeños, y solo hacia la parte final de la columna es donde se eleva la temperatura como consecuencia de la acumulación del glicerol y el agua. Bien, si miramos entonces en la pestaña de perfiles, en la sección de composición, vamos a ver la composición molar, en este caso, de la fase líquida. Fíjense la alta pureza con la que sale el etanol en la cima de la columna, y observen también entonces la composición de la parte inferior, que es mayoritariamente glicerol y agua con algo de etanol. Podríamos querer reducir un poco este valor para recuperar más etanol. Eso lo podemos hacer a través de una especificación de diseño. Entonces venimos a Design Specifications, creamos una nueva especificación de diseño que defina la recuperación molar, mole recovery, de etanol, que va a ser 0.995. Elegimos aquí en componentes el etanol, y aquí en las corrientes de alimento y producto con respecto al producto destilado de la columna extractiva, que es etanol. Y luego vamos a la pestaña Vary y vamos a pedirle que ajuste esa recuperación molar de etanol variando el flujo de destilado. Y ese flujo de destilado lo vamos a mover entre 215 kmol por hora y 221 kmol por hora. En este momento tenemos el flujo de destilado en 217, entonces debemos estar cerca, digamos, a ese valor. Ejecutamos nuevamente la simulación. Allí converge el cálculo. Voy a cerrar esta pestaña, voy a venir aquí nuevamente a Profiles, a Composiciones. Se mantiene aquí la alta pureza de etanol, y fíjense que en la parte inferior se redujo bastante la composición de etanol en el fondo, indicando eso, que estamos recuperando más etanol por la cima y que es mucho más eficiente la operación. Entonces, esta especificación de diseño garantiza esa recuperación de etanol en la primera columna. Bien, ahora vamos entonces a colocar la segunda columna de destilación, que es la columna de recuperación. Esa columna entonces la vamos a llamar recuperadora. Vamos a conectar como alimento la corriente de fondos que salió de la columna extractiva, y vamos a colocar la corriente de destilado y la corriente de fondo. La corriente de destilado la vamos a llamar agua, y la corriente de fondos la vamos a llamar Sol-Rec, haciendo referencia al solvente recuperado. Bien, creo que podemos de una vez dibujar en el diagrama la bomba que va a tomar la corriente de fondo de la columna y el intercambiador de calor que va a enfriar un poco el solvente. El solvente aquí va a estar a baja presión, por eso necesitamos la bomba, y va a estar además a alta temperatura, por eso necesitamos el intercambiador para poderla enfriar, ¿sí? A este equipo lo vamos a llamar bomba, y a este lo vamos a llamar enfriador. Y vamos a hacer las conexiones correspondientes. Tomamos esta corriente y la llevamos hacia la bomba. Luego vamos a conectar la salida de la bomba hacia el intercambiador, y la salida del intercambiador por ahora la vamos a dejar aquí suelta. A esta corriente la vamos a llamar Sol Rec 1, y a esta Sol Rec 2. Todo eso para llevar una idea de qué es la corriente de recirculación. Bien,
Ingresemos entonces al equipo recuperadora, que es la columna. Vamos a definir las especificaciones de la columna recuperadora. Es una columna de 8 etapas, una columna pequeña, condensador total, el flujo de destilado 32 kmol por hora y la relación de reflujo también es muy baja, 0.05. Vamos a corrientes. Esa corriente de solvente agua va a entrar en la etapa 5 y vamos a la pestaña de presión. La presión, como les dije, debe ser muy baja para asegurar temperaturas no tan elevadas, 0.05 bar. Bien, luego vamos a la bomba. La bomba solo queremos que vuelva a elevar la presión del alimento hasta 2 bar. Elegimos presión de descarga y le damos 2 bar. Y en el enfriador lo que queremos es llevar la temperatura a 65 Celsius, como entró el solvente, sin caída de presión. Luego le voy a colocar aquí 0 y de esa manera queda definido el enfriador. Podemos correr nuevamente la simulación. Aquí se ejecuta el cálculo, ya hay resultados disponibles. Aquí lo más importante es verificar la columna recuperadora, entonces vamos a ir a Profiles de la columna recuperadora. De nuevo vamos a generar el perfil de composición de esa columna y vamos a revisar rápidamente que esté separando correctamente el glicerol del agua, que es lo que sucede fundamentalmente allí. Y fíjense, este es el perfil de composición. Vemos cómo se enriquece esta corriente de líquido que va viajando hacia el fondo de la columna para salir muy pura en glicerol en la parte inferior de la columna, y en la parte superior de la columna se obtiene también una corriente muy pura en agua con algunos residuos de etanol. Ese residuo de etanol o esa composición de etanol, que vamos a verla ahora aquí en la pestaña de perfiles de la columna en composiciones, y vamos a ver la másica si les parece, corresponde más o menos a un 8% en concentración de etanol en agua, porque en realidad hay trazas muy pequeñas de glicerol, y en la parte inferior es prácticamente glicerol puro. Esta corriente superior de agua con algo de etanol podría regresarse en una planta de destilación eh, normal a las etapas preliminares de purificación de soluciones etanol-agua de baja concentración, que son de concentraciones similares a las que se obtienen en la fermentación o lo que se llame el vino fermentado que hay en reacciones de fermentación, por ejemplo, de azúcar. Bien, entonces estamos verificando que ya se purifica el glicerol totalmente. Vamos a colocar también una especificación de diseño en esta columna. ¿Aquí para qué? Para definir la recuperación molar de agua en la cima de la columna, que es muy importante. Entonces de nuevo elegimos la opción Mole Recovery. Y aquí le vamos a colocar un valor bastante alto. ¿Por qué? Porque no queremos que se vaya agua hacia el fondo de la columna que se mezcle con glicerol, ya que eso iría luego a la columna extractiva y va en deterioro de esa operación. Entonces, una recuperación muy alta de agua, elegimos aquí el componente agua y aquí la corriente en la que queremos que eso suceda, que es la corriente agua, que es la cima de la columna, y luego le vamos a pedir que lo haga variando de nuevo el flujo de destilado de esa columna, que en este momento está en 32 kmol por hora. Entonces vamos a pedirle que lo ajuste entre 30 y 33. Esperemos que sea suficiente ese intervalo. Corremos nuevamente la simulación. Aquí encontramos resultados ya disponibles. Si miramos la gráfica de composición, se van a dar cuenta que se sigue obteniendo glicerol muy puro, y fíjense que la concentración de glicerol bajó. Antes estaba casi que alineada con la concentración de etanol, de tal manera que eso nos indica que hay una mayor recuperación aquí. Podríamos verla también sobre la columna si quisiéramos en Profiles, de nuevo en composiciones. En la parte inferior, fíjense, aumentó un poco la recuperación aquí, o la concentración de etanol, bajó la de glicerol, y abajo tenemos
si vemos estos dos valores, esencialmente glicerol. Bien, regresemos al diagrama de flujo porque viene ya la parte final, ya tenemos las dos columnas operando, ahora nos hace falta cerrar el reciclo. Para hacerlo, entonces debemos colocar un mezclador. Este mezclador lo que va a hacer es tomar la corriente que se recircula, colocar una corriente de reposición y con esas dos generar una nueva corriente de solvente que vamos a comparar con esta que supusimos inicialmente, y la idea es que tengan las dos la misma cantidad de glicerol al ingresar a la columna extractiva. Entonces ya está el mezclador, vamos a colocar la corriente de recirculación entrando a ese mezclador, vamos a colocar una corriente de reposición entrando también al mezclador y una corriente saliendo del mezclador. La corriente de reposición la vamos a llamar repo. La corriente que sale del mezclador la vamos a llamar solvent. Por ahora dejémoslo así. Y para que esto suceda de manera satisfactoria, lo que vamos a hacer es definir la corriente de reposición, pero además definir una especificación de diseño en el mezclador que varíe el flujo de esta corriente de reposición hasta lograr que la cantidad de glicerol en la corriente solvent sea igual a la cantidad de glicerol en la corriente solvente. Entonces, hagamos esa parte. Lo primero es definir la corriente repo. Esa corriente va a tener 65 Celsius, 2 bar, ¿sí? Y vamos a colocar, debemos colocar un flujo de reposición. ¿Cómo podríamos saber qué flujo de reposición es? Pues si venimos a resumen de resultados, en la columna, o en las corrientes, miremoslo, puede ser en la columna, perdón, en las corrientes completas del proceso. Entonces, fíjense que si miramos la corriente solvent y solvente, nos estamos dando cuenta que Solrec 2, que es la que tenemos en este momento, está en 99.84 kilomol por hora, cuando en realidad necesitamos que ingresen 100 kilomol por hora. Es decir, que hacen falta reponer 0.16 kilomol por hora de solvente. Entonces, eso nos da un criterio para la definición de esa corriente repo. Volvemos nuevamente a repo y allí vamos a colocar 0.16 kilomol por hora con una fracción molar, ya sabemos, de 1 para el glicerol. Bien, pero además entonces vamos a colocar la especificación de diseño sobre el mezclador. Entonces vamos a Flow Sheeting Options y allí elegimos Design Specs. Creamos una nueva especificación de diseño, le damos OK. Y en esa especificación de diseño, como ya les dije, vamos a definir primero cuál es la variable que queremos como variable de salida. Entonces creamos aquí una nueva variable que la vamos a llamar, si les parece bien, flujo FG, flujo de glicerol, ¿sí? Esa va a ser una variable de corriente. ¿De qué tipo? Debe ser una variable de corriente del tipo stream bars. En la corriente solvent, que es donde queremos que vaya, y la variable es flujo molar. Ok, aunque aquí tomaría el flujo molar de la corriente completa, ¿no? Debemos entonces más bien dejarlo como flujo molar en la corriente solvent y aquí sí definir el componente glicerol, ¿sí? Bien, es la forma correcta de hacerlo. Mol flow para elegir de qué componente. Ahí ya está elegida entonces el flujo de glicerol molar. Aquí la especificación, entonces la variable se llama FG. Queremos que valga 100 kilomol por hora y con una tolerancia muy baja, 0.001. ¿Sí? Y luego vamos aquí a vari y aquí vamos a definir nuestra variable manipulada. Es una variable
de corriente, en este caso, de la corriente repo, y la variable molflow, ¿sí? Aquí sí es la variable completa. La tenemos en 0.16 en este momento la reposición, entonces vamos a poner un valor límite inferior muy bajo y un valor superior alrededor de 0.4 kilomol por hora, 0.5 kilomol por hora, para estar aún más seguros. Corremos nuevamente la simulación. Allí se van a ejecutar nuevamente los cálculos de las dos columnas y además el cálculo de la especificación de diseño que acabamos de definir. Fíjense que ahí calculó la especificación de diseño. Si vamos a resultados de esa especificación de diseño, vamos a ver que se está cumpliendo con el flujo 100 kilomol por hora, pero además fíjense que ese valor .16 que habíamos colocado, digamos, como supuesto inicial allí en la corriente repo, él lo ajustó exactamente a 0.154, que es el valor que hace falta de glicerol para poder tener los 100 kilomol hora en la corriente solvent. Entonces, si miramos nuevamente el resumen de todas las corrientes del proceso y nos enfocamos sobre todo en las corrientes solvent y solvente, que es las que estamos deseando que sean muy similares, miremos los flujos molares de esas dos corrientes. Entonces los voy a desplegar acá. Y fíjense u observen ustedes la corriente solvent y la corriente solvente, ¿sí? En términos de flujos molares son muy similares. Hay una leve cantidad de agua que viene en solvent, que es la recirculación, pero la cantidad de glicerol sí es 100 en las dos corrientes. Es decir, que ya tenemos una similitud entre las dos. Si miramos el diagrama de flujo un momento, eso significa que esta corriente ya es igual a esta. Este mezclador va a cumplir la función de ajustar todo el tiempo el flujo de reposición para lograr mantener constante el flujo de glicerol que entra como agente de separación aquí a la columna extractiva. Entonces, con la simulación alcanzando convergencia, como está en este momento, sin reiniciarla, vamos a borrar la corriente solvente que teníamos inicialmente colocada, le damos OK, vamos a conectar ahora la corriente solvent, que ya está calculada en un valor muy cercano, y aquí seguramente debemos nuevamente ir a la columna extractiva para redefinir la ubicación o la entrada de la corriente solvent. Entonces vamos a corrientes y le decimos que solvent, que se acabó de dibujar, entra en la etapa 3 y con esta información corremos la simulación nuevamente. Ya hemos cerrado el reciclo, que es lo más complejo en la convergencia, y fíjense que se alcanza convergencia, hay resultados disponibles. Vamos a chequear entonces que luego de cerrar el reciclo esto esté funcionando correctamente. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces vamos a la columna extractiva, a perfiles. Fíjense en la parte inferior sigue saliendo esta mezcla 7622 y en la parte superior de la columna sigue saliendo .9993 de etanol. Algo similar sucede en la columna recuperadora. Si vemos los perfiles molares, entonces tenemos por ejemplo aquí una pureza muy alta de glicerol con trazas o cantidades muy pequeñas de etanol y agua en la parte inferior de la columna, y la parte superior, si la vemos en másica, que es como más fácil referirla, tenemos entonces la solución etanol-agua a la composición que habíamos mencionado anteriormente. Bien, de esta manera entonces tenemos aquí definido el diagrama de flujo de la simulación de la destilación extractiva. Lo más importante es tener mucho cuidado en la definición de esta especificación de diseño para lograr que siempre haya convergencia en el diagrama. Pero además de esa especificación de diseño que está colocada aquí sobre el mezclador, siempre será importante mantener especificaciones de diseño definidas sobre las columnas de tal manera que se garantice la separación que se desea y se garantice la mayor homogeneidad posible en esta corriente de recirculación del solvente. Esto sería entonces todo con respecto a la destilación extractiva. Entonces ya para concluir podemos decir
que lo primero es que en este video aprendimos cómo hacer destilación extractiva utilizando glicerol como agente de separación y vemos que es una alternativa plausible para la purificación de etanol con propósitos de utilizarlo como anhidro mezclado con gasolinas para motores de vehículos. De igual manera, pues vemos que el mapa de curvas residuales para la destilación extractiva con glicerol es mucho más sencillo que lo que se podría evidenciar en el caso de la destilación azeotrópica heterogénea y permite entonces realizar la selección de un solvente. Aquí utilizamos el glicerol, pero podrían ser otros solventes como el etilenglicol o el propilenglicol. Y tercero, demostramos que es posible lograr la convergencia y ajustar la simulación a través de esa corriente de reciclo que fijamos o que establecimos correctamente con la definición de la especificación de diseño en el mezclador de la corriente de reposición y de la corriente de reciclo, pero además con las especificaciones de diseño que colocamos sobre las dos columnas de destilación para mejorar o para fijar las recuperaciones de los componentes de interés en cada una de ellas. Esto sería todo. Muchas gracias entonces por ver este video. Recuerden suscribirse al canal y si les gustó el video darle like. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.